Vamos a hacer una oración para seguir con nuestra reunión. Ahí en su lugar, pídale a Jesús que le bendiga, que le hable, que le socorra. Vamos a orar. Padre, pues te damos gracias, Señor, porque podemos contar contigo. Señor Jesús, ponemos en tus manos esta reunión. Ponemos en tus manos, Señor amado, lo que se va a hacer el día de hoy. Que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz. Y tú que conoces la necesidad de cada uno de los presentes, que conoces nuestra necesidad, Señor, ven a hablarnos, Señor. Queremos una palabra tuya, una palabra fresca, Señor. Una palabra, Señor amado, que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor amado, para que haya cambios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendícenos. Amén, Jesús. Amén. El título de nuestra enseñanza le hemos titulado Dios te está llamando. A manera de introducción vamos a tener un recordatorio breve del tema que compartíamos la semana pasada. Un tema que titulábamos ¿Cómo saber si el Espíritu Santo ha dejado de tratar en tu vida? Explicábamos que primeramente debemos de saber cómo vive una persona que no está siendo tratada por el Espíritu Santo. Mirábamos muchos ejemplos. Compartíamos que una persona que no está siendo tratada por el Espíritu Santo, pues es aquel hombre o mujer que no está en este tipo de reuniones, que no está buscando a Dios a través de las Sagradas Escrituras, que no está buscando a Dios en este tipo de lugares, no está interesado en nada en las cosas de Dios, sino más bien ese tipo de personas se encuentran quizá en los antros, en las fiestas o en algunos otros lugares que este mundo ofrece a los seres humanos para que no busquen de Dios. También compartíamos que la persona medio busca a Dios. Hay gente que medio busca a Dios. Y son aquellos hombres y mujeres que van ocasionalmente o constantemente a un grupo o a una iglesia, pero que no toman decisiones en su vida, sino que solamente van por costumbre, pero sus vidas no cambian. Siguen siendo las mismas mujeres, siguen siendo los mismos hombres, o sea, no tienen un interés realmente de hacer bien las cosas con Dios. También son ese tipo de personas que no buscan a Dios. También compartíamos que debe de saber usted también si el Espíritu Santo empezó a tratar en su vida. ¿Y cómo es que usted se da cuenta que el Espíritu Santo está tratando en su vida? Lo explicábamos. Es porque usted empieza a tener un interés seriamente de las cosas de Dios. Usted empieza a tener interés en la Biblia cuando antes no lo tenía. Usted tiene interés en orar cuando antes ni siquiera oraba. Usted tiene interés en buscar a Dios a través de este tipo de reuniones o otro tipo de enseñanzas que usted está escuchando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le está poniendo ese interés. Se empieza a dar cuenta de su condición espiritual, de que necesita de Dios, etcétera, etcétera. Y lo explicábamos puntualmente la semana pasada. También compartíamos con ustedes cómo saber si el Espíritu Santo ha dejado de tratar en su vida, que era el tema principal. Cómo saber si el Espíritu Santo ha dejado de tratar en su vida. Y claro está, si usted empezó a experimentar el trato del Espíritu Santo a su vida, empezó a experimentar ese anhelo de buscarlo a Él, pues lo deja de tener. Lo deja de tener. Ya no lee su Biblia, ya no ora, ya no viene a este tipo de reuniones. Usted deja de buscar a Dios. Deja en un momento dado de acercarse al Dios de los cielos. Ya no tiene el mismo interés, el mismo deseo de la salvación de su alma. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya no le está induciendo, ya no está tratando con usted, ya no le está convenciendo para que usted busque a Jesús, para que usted se entregue a Jesús. Y mirábamos que eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano, que el Espíritu Santo deje de tratar en la vida de una persona. Podrá venir inclusive a este tipo de reuniones, a cualquier otra reunión, si el Espíritu Santo no está tratando con la persona, créamelo, ¿cómo podrá ser salvo? Pues mirábamos lo que dice San Juan 16:8. Dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿quién le convencerá de pecado, de justicia y de juicio? Cuando Él venga, ¿a quién se refiere? Lo explicábamos que es al Espíritu Santo. No es el hombre, no es el pastor, no es la hermana o el hermano, la persona que está interesado en que usted conozca de Dios. El que le convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo.
Pero si el Espíritu Santo deja de manifestarse a su vida, deja de tratar a su corazón, amados, ¿quién podrá convencerle a que usted busque de Dios? ¿Quién podrá convencerle que la mentira es pecado, que el robo es pecado, que el enojo es pecado, que la impaciencia? Y así la lista sigue. ¿Quién podrá convencerle? La gente seguirá en su pecado, la gente seguirá en sus mentiras, la gente seguirá en su mala manera de vivir, porque el Espíritu Santo no le convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Algunas personas se preocuparon en el estudio anterior. Miré algunos rostros afligidos, preocupados. Algunos hasta me comentaron, es que tengo temor de que el Espíritu Santo no esté tratando conmigo. Tengo temor de que el Espíritu Santo se aparte de mí. Tengo preocupación. Algunos hasta con lágrimas en sus ojos me comentaban. Y es que no es para menos. No es para menos. Porque, amados, ¿cómo podrá ser salvo usted si el Espíritu Santo deja de obrar en su vida? Deja de tratar a su vida. ¿Qué pasará con aquel cristiano o cristiana que descuide la presencia del Espíritu Santo? Tinieblas vendrán a su corazón, demonios vendrán a su vida. Todo eso lo hemos estado explicando. Que Dios nos ayude siempre a que el Espíritu Santo esté influenciando a usted y me esté influenciando a mí y esté influenciando a esta congregación. Estoy influenciando su vida. Necesitamos al Espíritu Santo. Él es el que ha quedado. Yo no sé qué tanto nosotros nos damos cuenta de la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida, del mover del Espíritu Santo a su propia vida, a su matrimonio, a su familia, o a esta congregación, o a esta ciudad, o a este país. Pero no vayamos tan lejos. ¿Qué será de nosotros si el Espíritu Santo deja de influenciarnos? Caeremos en una religión más. Caeremos en religiosos, en una conducta religiosa, pero sin vida. Lo que hace interesante el cristianismo es la presencia de Dios en nuestros corazones. Eso es lo que hace interesante. Perdamos nosotros al Espíritu Santo en nuestro ser, entonces vamos a venir a un estado de mortandad espiritual. Y eso sería una desgracia. Ok, dejamos esta introducción, pasemos a nuestra enseñanza. Dios te está llamando. Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús, antes de entrar a Jerusalén, dice aquí la Escritura, lloró. Yo sé que nuestro Señor Jesucristo pudo haber llorado más veces, pero la Biblia nos deja ver pocas veces, literalmente, que nuestro Señor Jesús haya llorado. Creo que son 2 o 3 ocasiones que nos deja ver la Escritura, que Él lloró, públicamente lloró, la gente lo miró. ¿Por qué lloró Jesús? Porque Él tiene interés. Él tenía interés de ayudar a aquellas familias de esa época. Él tenía interés de ayudar a un padre de familia, a una madre de familia, a un esposo, una esposa, a un hijo. Él tenía interés de salvar esas almas perdidas que estaban descarriadas. Él ya sabía que le ofendían, que hacían pecado, hacían maldad. Él ya sabía que estaban perdidos, por eso vino. Él vino a las ovejas perdidas de Israel. Él vino para ayudarles, para socorrerles. Él extendió su mano muchísimas veces y la gente lo dejó con la mano estirada. La gente no atendió a su llamado. La gente no quiso escucharlo. Amados, Jesús lloró, no aguantó más y lloró. No porque se le haya muerto, ¿verdad?, algún familiar de él, sino lloró por almas, por seres humanos, creación, criaturas de él. Jesús llora cuando ve la condición crítica de la gente, de las familias, de las ciudades, de las naciones, de una familia. Jesús lloró entonces por Jerusalén. Lloró porque no se dieron cuenta
que Él se había acercado para ayudarles. En pocas palabras, es que yo quiero ayudarles, quiero socorrerlos, pero ¿cómo es que no se dan cuenta que yo los quiero ayudar? Él vino para mostrarles el camino y lloró porque la gente no quería andar en su camino, en el camino que Él trazó. Jesús había dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que viene a mí irá a la gloria eterna. Yo soy el camino a la vida. Miren, caminen por este sendero. Ese es un camino que ustedes necesitan andar. No se vayan por el otro camino que lleva a la perdición. Miren, sí se puede. Yo soy Jesús de carne y hueso. Que sí se puede amar a Dios con todo el corazón. Anden por este camino. Y la gente lo ignoró. Y la gente lo despreció. Y la gente no tomó en cuenta su palabra. Una y otra vez, Él les dijo, este es el camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la luz. Yo soy la vida. Quiero darles vida. Ya no quiero que anden en tinieblas. Pero la gente no le hizo caso. Jesús lloró porque Él quería reconciliar a esa gente, a esas familias, a esos seres humanos. Los quería reconciliar con su Padre Celestial. Él sabía que el Padre Celestial quería bendecir a esas almas de esa época. Él los quería ayudar, los quería socorrer. Por eso envió a su único Hijo. ¿A quién enviaré? Dice el Padre Celestial en el libro de Isaías. Y el Hijo responde, envíame a mí. Envíame a mí. Y el Padre se despojó de su único Hijo para enviarnos a mostrar el camino que debemos de andar, para acercarnos a la gloria eterna. O sea, el Padre quería reconciliarse con sus criaturas a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la gente lo ignoró. Y la gente lo despreció. No todos, yo lo sé, pero muy pocos fueron los que atendieron al llamado de Jesús. Fíjate lo que dice Juan 1:9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amados, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre tiene un nombre, Jesucristo. Es una luz verdadera que alumbra a todo hombre que está en tinieblas, para que deje de andar en tinieblas. Pero la gente, como vamos a ver más adelante, no lo valoró. No aprovechó el tiempo de su visitación, del acercamiento del Espíritu Santo, de Jesús a sus vidas. No lo aprovechó, no lo aprovechó. Dice el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo, ¿qué dice? No le conoció. O sea, no quiso tomar en cuenta su palabra. No quiso conocer a Jesús, no quiso dejar su religión, no quiso dejar su pecado, no quiso dejar su engaño, lo que tú quieras. No quisieron seguir a Jesús. Porque en aquella época la gente tenía que tomar decisiones. O seguir a Cristo o seguir igual en su estilo de vida. O seguir al Mesías o seguir a los líderes de aquella época, a los fariseos, saduceos, etcétera, a las sinagogas, a las religiones. Cristo estaba haciendo un llamado a que lo siguieran a Él. Él es el único camino. Ese llamado lo hizo en las religiones, en las denominaciones y públicamente. Y con publicanos y pecadores. Lo hizo a todos los seres humanos de aquella época que estuvieron a su alrededor. Y muy pocos atendieron a ese llamado. Pero fíjate lo que dice el versículo 11. A lo suyo vino. ¿Y los suyos qué? No le recibieron. Él venía a ayudar a un pueblo específicamente, a Israel. A un pueblo que se había descarriado. A un pueblo que había dejado de andar en los caminos de Dios. A un pueblo que había dejado de seguir a Dios, de andar en sus mandamientos. Y que ahora estaba esclavizado en el pecado, a más no poder. Y que ahora estaban en tinieblas, a más no poder. Él vino a socorrerlos. Y muy pocos atendieron a ese llamado. Y la gran mayoría no lo atendió. Pero no solamente vino a la nación de Israel. Vino también a toda la raza humana. Ayudar a toda la raza humana. Entre ellos, nosotros los gentiles. O actualmente, por la misericordia de Dios, el Israel espiritual. Por la gracia de Dios. Qué triste. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué sientes tú cuando vas a la casa de un familiar y vas con toda la intención y con muchas ganas de convivir, de estar con él, de deleitarte porque es tu familiar, y tu familiar no te recibe, te cierra la puerta? ¿Qué sientes? ¿Verdad que se siente horrible? ¿Verdad que se siente feo? Jesús vino.
¿Qué crees que sintió cuando no lo recibieron? Dolor, tristeza. Por eso lloraba, por eso lloró por Jerusalén. Lloró porque lo estaban despreciando. Y no nomás por lo que estaban despreciando, sino por lo que vamos a ver más adelante. Porque él sabía lo que se avecinaba a esa generación, a Jerusalén. Y dice el versículo 12, mas todos los que le recibieron, si hubo gente que lo atendieron, que recibió al llamado, que tuvo un encuentro con Jesús, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no en una organización, en una cuatro paredes o en una religión, sino en Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A eso vino Cristo, a restaurar vidas, para que fueran realmente hijos de Dios. Se reconciliara el ser humano con su Creador y tuvieran paz para con Dios y paz para con los hombres. A eso vino Jesús. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En pocas palabras, del nacimiento espiritual. Dios es el único que puede transformar la vida de cualquier pecador, de cualquier tipo de pecador o de pecadora. Por muy grande que sea el pecado de hombre o mujer, Dios lo puede transformar, Dios lo puede perdonar. Dios puede liberar la esclavitud que está viviendo una persona en el pecado. Él es el único que puede romper las cadenas del pecado. Hermanos y amigos, lo único que nos puede separar de Dios es el pecado. Lo único que nos puede mandar al infierno es el pecado. Si la gente va al infierno, es a consecuencia de su pecado, principalmente. Es cierto, como segunda parte, que Dios es el que castiga a todo aquel que no quiso dejar de hacer lo malo. Pero ¿quién es el principal responsable? La gente, la persona, hombre o mujer, que no quiso creer en Jesús, que no quiso entregar su vida a Jesús, que no quiso dejar de hacer lo malo. Entonces vemos nosotros que Jesús había dicho a esta nación, o sobre todo a esta ciudad, a Jerusalén, lo que iba a acontecer sobre de ellos al tomar una mala decisión, al no tomar en cuenta su llamado o al no haber aprovechado el tiempo de su visitación. Vámonos un poquito a lo que ocurrió. Jesús lloró porque él sabía muy bien lo que los romanos harían con ellos en el año 70 después de Cristo, que vendría el general Tito y sitiaría la ciudad. Y bueno, aquí podemos ver en la imagen, aquí está, bueno, no se alcanza a apreciar por la luz, pero aquí está todo el ejército, está la ciudad sitiada, es una imagen de lo que pudo haber sido en aquella época. Ahí está toda la quemazón. Amados, el ejército romano en el año 70 después de Cristo sitió a Jerusalén por infinidad de semanas y meses. Fue terrible lo que estaba viviendo la gente adentro, fue terrible. La historia nos deja ver que ocurrieron situaciones muy lamentables, muy desagradables. Por eso es que Jesús lloró, porque él sabía lo que venía sobre de ellos, porque su corazón duro los iba a llevar a cometer actos fuera de lugar. Vamos a ver la siguiente imagen. Los judíos opuestos a los romanos en el año 67 habían tomado Jerusalén. Todavía no estaba sitiada la ciudad y en el año 67, ¿qué es lo que pasó? Los judíos pensaron, los judíos opuestos, ¿verdad?, al gobierno romano, como habían conquistado ciertos lugares, ellos pensaron que iban a ir otra vez victoriosos, iban a derrotar al gobierno romano, al imperio romano. Y no fue así. No fue así. ¿Por qué? Porque Vespasiano, que después fue emperador y después su hijo, general Tito, lo mandó a él específicamente para sitiar Jerusalén. Pero es terrible lo que pasaba dentro de esa muralla. Cuando Roma los sitió, cuando Tito, el general Tito los sitió, entonces las personas pues no tenían suministros. Es como cuando, por ejemplo, aquí hay bloqueo. En Ochuc, ¿cuántos bloqueos no hay? ¿Qué es lo que empieza a afectar cuando hay ese tipo de bloqueos permanentes y no hay definitivamente nada de paso? ¿Cómo van a llegar los víveres? ¿Cómo van a llegar los insumos? ¿Cómo van a llegar el alimento? Entonces empieza a haber una escasez. ¿Y qué pasa? En esa comunidad o en algunas comunidades hay una inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios suben. Y deja de lo que suban, los que tengan dinero pues lo podrán comprar, pero
pero se acaba el producto. ¿Cómo se van a alimentar? Bueno, eso fue lo que ocurrió ahí en Jerusalén. Sitiaron toda la ciudad. No había manera de que entrara alimento, no había manera. Es más, hasta, si no mal recuerdo, hasta cortaron el suministro de agua. Fue terrible. Creo que por ahí tenían hasta un pozo, pero creo que hasta fue contaminado el agua. Era terrible lo que estaba pasando. Los judíos entonces, opuestos a los romanos en el año 67, habían tomado Jerusalén, y Judea y Galilea también se rebelaron y entraron en esa situación. Y en esta imagen podemos ver cómo pudo haber sido, ¿verdad? Ahí está la muralla, ahí está el pueblo peleando, ahí están los romanos queriendo entrar, etcétera, etcétera. Era tremendo lo que estaba pasando. Era tremendo, y fue tremendo lo que pasó. Los judíos no lograban salir de la ciudad, y hubo tanta hambre que las madres que perdían a sus hijos al morir de hambre, ¿qué crees? Empezaron a comer a sus hijos. Empezaron a practicar el canibalismo por el hambre que tenían. Es tremendo lo que pasó. ¿Será posible? Usted dirá, ¿será posible? Es que el hambre es el hambre. El hambre es bien terrible. La Biblia dice que una de las señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser el hambre. Va a haber gente que se va a estar muriendo de hambre. Y yo no sé si vayamos a hacer lo mismo. Si el ser humano vaya a hacer lo mismo. Amado, necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la dirección de Dios. Usted necesita a Dios en su vida. ¿Qué va a hacer de usted sin la gracia de Dios? Ante situaciones difíciles que vengan, o a lo mejor ya está pasando usted situaciones a consecuencia de su maldad. Pero pensemos en esa generación. Al no tener alimento, empezaron a hacer ese tipo de situaciones. Yo pienso que empezó a haber, como dice Flavio Josefo, violencia entre ellos, robos, asesinatos, gente que conocía de la palabra de Dios. Entre ellos se estaban matando. Es que es terrible las consecuencias del pecado. Entre de ellos empezaron a destruirse, a pelearse. Adentro estaban pasando un infierno. ¿Por qué? Porque el pecado estaba con todo lo que da. La rapiña. Era horrible lo que estaba pasando dentro de esa ciudad. Por eso es que Jesús lloró. Por eso es que Jesús no se aguantó, porque el pecado los empezó a hacer pedazos a todas estas personas. Vamos a ver la siguiente imagen. Los judíos no lograban salir de la ciudad y hubo tanta hambre que las madres se comían los cuerpos de sus propios hijos muertos. La ciudad prácticamente quedó en ruinas. Siguiente imagen. Y bueno, son conquistados y son llevados y son vendidos como esclavos. O sea, les fue muy mal. La ciudad, repito, quedó en unas tremendas ruinas. Se dice que el general Tito quería salvar al templo, pero como era grande la ira de los soldados romanos, que lo saquearon y lo destruyeron, como profetizó Jesús. Saquearon el templo. Y bueno, eso es una imagen real de una representación de un arco que está por allá en Israel. Y saquearon todo lo que había en el templo. Los romanos saquearon todo del templo, piedra sobre piedra, buscando el tesoro. Y además estaban enardecidos, enojados. ¿Por qué? Porque habían muerto miles de soldados romanos en esa rebelión que se dio en esa época, en Masada y todos esos tipos de lugares. Era tremendo el odio que tenían los romanos. Por eso es que no tuvieron piedad. Y empezaron a saquear el templo y se empezaron a llevar todos los utensilios, cosas sagradas, como Jesús lo había profetizado. Aquí podemos ver la imagen, cómo es que llevaban todos los utensilios, etcétera. Y bueno, vamos a ver la siguiente imagen. Ese es el arco de Tito en Roma. Así se llama, el arco de Tito. Y allí es donde están algunas esculturas grabadas de lo que fue a manera de representación o lo que ocurrió en esa batalla. Es como un testimonio del cumplimiento de la profecía que dio nuestro Señor Jesucristo, de lo que iba a acontecer sobre Jerusalén. Amados, todo esto que ellos pasaron fue porque no conocieron el tiempo de su visitación, porque no atendieron al llamado de Dios. Tuvieron consecuencias en su vida. Hablando de esta nación, Jerusalén, de esta ciudad, tuvieron las consecuencias. Todo porque no conocieron el tiempo de su visitación. Y tú dirás, ¿y qué pasó entonces con Pedro, con todos ellos? Pues ellos siguieron como allí los empezaron a perseguir.
O sea, ellos siguieron proclamando la palabra. Qué bueno que hicieron caso al llamado de Dios, de ir a predicar el evangelio a toda criatura. Porque si se hubieran aferrado a sus casitas, si se hubieran aferrado a su terreno, si se hubieran aferrado a sus cosas materiales, si se hubieran aferrado, ahí hubieran quedado muertos. Ahí hubieran quedado las personas. Pero atendieron al llamado de Dios. No, dejaron su comodidad. Dejaron ahí, porque tantos años que ellos habían vivido en esas regiones, sobre todo en Jerusalén. No, es que aquí está mi lugar y es que yo aquí me voy a morir. Nada. Ellos obedecieron al llamado de Cristo. Ellos siguieron proclamando la palabra de Dios por todo el mundo y vivieron para contarlo. Fueron obedientes los que atendieron al llamado de Dios. Quizá otros a lo mejor no lo atendieron, no porque a lo mejor Dios dijo, ¿sabes qué? Quédate aquí. Algunos hayan quedado por allí, uno que otro. Pero la mayoría de los apóstoles atendieron al llamado de Dios. Es triste lo que pasó a Jerusalén por no haber conocido el tiempo de su visitación, por no haberla aprovechado. Quiero terminar esta enseñanza con este último punto, una aplicación. Quiero aplicar todo lo que acabamos de compartir. Hay una frase muy conocida con respecto a la historia, creo que ustedes la conocen. Es bueno citarla. ¿Cuál es esta frase? Dice, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Pero la Biblia dice lo siguiente, en 1 Corintios 10, 5 al 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué nos está dando a entender aquí la Escritura? Que hubo gente que le acontecieron situaciones muy lamentables y muy desagradables por haber codiciado cosas malas, por no haber tomado en cuenta el mandamiento de no codiciarás, por no tomar en cuenta al Dios de los cielos en su vida. ¿Qué dice aquí la Escritura? Que les acontecieron situaciones lamentables, desagradables, y tomando en cuenta lo que acabamos de estudiar al inicio del estudio, lo que le pasó a Jerusalén fue algo muy lamentable. Y eso está para que nosotros aprendamos de esa historia, porque eso fue una realidad, fue verdad. Y si usted no aprende de esa historia, ¿qué cree que es lo que va a venir sobre su vida? ¿Qué cree que va a pasar si nosotros no aprendemos de la historia? Nos olvidamos de ese suceso. Vamos a sufrir las consecuencias. No más que las consecuencias nos van a llevar a situaciones tan lamentables en esta vida, aquí en la tierra, pero tan lamentables en la eternidad, si nosotros muriéramos en nuestra mala manera de vivir. Si usted muriera en su mala manera de vivir, será muy lamentable. Pero dice aquí la Escritura que la historia está para que no nos acontezca lo mismo, para que no nos pase lo mismo, para que no le pase a usted y no me pase a mí, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hay que tener cuidado con la codicia, porque hubo gente que codició cosas malas y tuvieron consecuencias. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. O sea, la gente ignoró el llamado de Dios. La gente ignoró los estatutos de Dios. La gente dijo, no pasa nada, no va a pasar nada, que acabo Dios es misericordioso. Además Dios nos va a perdonar, además Dios es bueno, además Dios no es malo, Dios no es un ser tirano que va a mandar a toda su creación al infierno, etcétera. No, amados, Dios es un Dios muy bueno y Dios definitivamente no es malo. Dios es bueno, pero Dios es justo. Y Dios castigó a todas esas personas que no quisieron tomarlo en cuenta, y en este caso a todos estos que se fueron hacia la idolatría, empezaron a adorar ídolos y los ídolos lo llevaron a comer y a beber. ¿Qué es lo que pasa en las fiestas idolátricas a nivel mundial o sobre todo aquí en México? Cuando se hace la fiesta del ídolo, cuando se hace la fiesta de la imagen, ¿cómo termina la gente? ¿Cierto? No termina emborrachándose, en orgías, en situaciones de inmoralidades, en las fiestas de los patronatos y tantas cosas más.
tomaderas y tomaderas, cohetes y toda la cosa, y la gente emborrachándose a más no poder. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, se sentó el pueblo a beber, y se levantó a jugar. O sea, apáticos en las cosas de Dios, apáticos en lo que Dios les había mandado para sus vidas, en la búsqueda de Dios. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. O sea, los fornicarios pensaron que no les iba a pasar nada, pero sí les pasó. Murieron en su pecado. Fueron castigados por fornicarios, por inmorales, por idólatras. Dios los castigó. Murieron en su maldad. Y todo eso, dice la historia, está para que no nos pase a nosotros. No nos olvidemos de la historia, porque Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo sé que esto quizá a varios de los presentes les entra por un oído y les hace reflexionar, pero bueno, yo creo que a lo mejor Dios sí me va a ayudar, y en tu corazón está no querer dejar de hacer lo malo. Yo espero que no sea así la situación, pero si lo es, pues eso es lo que tú vas a repetir. No es porque yo te lo decía, sino porque es tu destino que tú mismo estás forjando. El pecado tiene consecuencias, claro está. El pecado tiene terribles consecuencias. Dice el versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. O sea, ¿qué nos invita Dios? Aguas con estar jugando con Él. No tentarás al Señor tu Dios. Hubo gente que se atrevió a tentar al Dios de los cielos y también quedaron postrados. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Gente que se atrevió a abrir su boca, a calumniar y a murmurar, a difamar. Y eso no le pareció a Dios. Y también tuvieron sus consecuencias. No es bueno la murmuración. No es bueno la inmoralidad. No es bueno el pecado. Todo pecado es ofensivo, por muy mínimo que sea. Es dañino. Daña como no tienes tu idea. Imagínate un padre áspero, una madre áspera constantemente con todos sus hijos. ¿Qué va a pasar con esos hijos? Pero ¿cuánta gente minimiza ese pecado? La aspereza, ¿qué tiene de malo la aspereza? No tiene mucho de malo. Es una falta de amor a tu prójimo, a una creación de Dios. No debemos de ser ásperos. Debemos amar a nuestros semejantes. Debemos de tratarlos como nosotros queremos ser tratados. La regla de oro. Claro que la aspereza tiene sus consecuencias. Y así te podría dar yo muchos ejemplos de pecados que la gente no los ve como pecado. Amados, Dios viene por un pueblo santo. Dios viene por gente santa, por gente temerosa de Él, amorosa. Recordemos que los frutos de tener al Espíritu Santo es el amor. Pero fíjate lo que dice el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, ¿a quién? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ellos se están olvidando de la historia. Pablo está encomendando que la gente se olvide de lo pasado. No, más bien está haciéndonos un enfoque hacia la historia. Miren, acuérdense, todo esto está escrito. Dice, todas esas cosas están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. O sea, hay un ejemplo. O sea, ¿qué quiere decir? Que la Biblia no tapó nada. La Biblia de todos esos hombres que se descuidaron, las mujeres que se descuidaron y no guardaron sus vestiduras o que no quisieron vivir conforme a la voluntad de Dios, quedó registrado en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para que veas lo que le pasó a la mujer de Lot, para que veas lo que le pasó a Sodoma y Gomorra, para que veas lo que aconteció en el diluvio con Noé y por qué les pasó eso. Y la culminación es por el pecado. La respuesta es por el pecado. ¿Qué nos va a pasar a nosotros si andamos en una mala manera de vivir? ¿Qué le va a pasar a usted si sigue usted en su pecado? Si te estás dando permisos y permisos y permisos y permisos. O más que permisos, tu vida es una vida de práctica de pecado. ¿Qué le va a pasar a tu vida? Si tú sigues igual, nada bueno te va a pasar.
Van a venir consecuencias a tu vida. No debemos nosotros de minimizar el pecado, porque el pecado es dañino. El pecado ofende a Dios. El pecado transforma los corazones de las vidas. Los hace ser cada vez peor. Algunos a pasos agigantados, algunos a paso lento, pero hay una transformación. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amados, estamos de acuerdo con esta porción de la Escritura. Todo lo que le pasó a Jerusalén está como ejemplo. ¿Para qué? Para que no nos olvidemos de que hubo un pueblo que no conoció el tiempo de su visitación. No quiso cambiar, no quiso atender al llamado, no aprovechó la oportunidad de ser salvo, de arreglar su vida con Dios. Dios se ha dado a conocer en medio de nosotros y de tu vida con sus maravillosos nombres. Todos los nombres que estuvimos estudiando del Dios de los cielos, Adonai, el Shaddai, etcétera, etcétera, era a favor de nosotros. Era una bendición para nosotros. El Padre Celestial revelándose a cada uno de nosotros, dándonos a entender, quiero bendecirte, quiero ayudarte. Y pasó todo ese ciclo que fueron como 2 meses. ¿Y cuántos atendieron al llamado de Dios? ¿Cuántos entregaron su vida a Cristo? ¿Cuántos aprovecharon la oportunidad de que Dios se estaba acercando a tu vida? Fueron muy pocos, pero muy pocos. Estamos prácticamente culminando los temas de los nombres del bendito Espíritu Santo de Dios. Y han sido una tremenda bendición. El Espíritu Santo revelándose a nosotros. ¿Cómo es Él? ¿Quién es Él? La labor, etcétera, del Espíritu Santo. Su función. Los preciosos nombres del Espíritu Santo. Y ha habido revelación de parte de Dios a nuestra vida, a nuestro ser, para que lo conozcamos más. Para que le amemos y lo deseemos. ¿Y cuántos han aprovechado esa visitación? ¿Cuántos han respondido a ese llamado? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con cada uno si no han atendido a la voz de Dios? ¿Hacia dónde vas enfocando tu vida, tu familia, tu vida como hija, como hijo, como padre, como madre, como esposo, como esposa? ¿Hacia dónde va tu familia? ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Qué piensas hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con todo lo que has escuchado y recibido? Dios se ha estado manifestando a través de estas enseñanzas. Él se ha estado revelando a nuestras vidas. Y en estas últimas enseñanzas Dios ha estado haciendo un llamado a que lo busques, le conozcas y que sepas el tiempo de tu visitación, que Él te está visitando. Mirábamos la semana pasada, algunas otras personas me dijeron, yo veo que el Espíritu Santo sí está tratando conmigo, todavía no se ha apartado. Pues date prisa, les decía a algunos, date prisa, porque no sabemos hasta cuándo el Espíritu Santo va a dejar de tratar. Ni yo tampoco lo sé, yo no lo sé, pero sí sé que Él se puede apartar y puede dejar de tratar en tu vida. Si Él todavía está tratando contigo, aprovecha, sé seria, sé serio, no dejes de buscar de Dios, atiende al llamado de Dios. Aquí la pregunta es, ¿por qué algunos empiezan a dejar de ser interesados en las cosas de Dios? Es por algo, siempre es por algo. Puede ser por afanes, por quehaceres, o algún pecado oculto que se empieza ya a hacer, o cometer, o varios pecados. ¿Cuál será tu situación? Del por qué tú no has atendido al llamado, o estás dejando de atender al llamado de Dios, o ya desististe en tu búsqueda de Dios. ¿Cuál será tu excusa? ¿Por qué estás cambiando a Jesús? ¿Por qué no has atendido al llamado de Dios? Oh, amada persona, aprendamos por favor de la historia. Aprendamos por favor de la historia. Si te das cuenta que el Espíritu Santo todavía está tratando contigo, por favor, aprovecha el tiempo de tu visitación. Aprovéchalo. Si tú tienes al Espíritu Santo morando en tu vida, por favor, guárdalo. No permitas que el Espíritu Santo se aparte de tu vida, para evitar todo lo que hemos estado compartiendo en los estudios anteriores. Lo que puede llegar a pasar, porque sí pasa. Fíjate lo que dice Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está, ¿qué? Cercano. ¿Cuándo es cuando tienes que llamarle? En tanto, Él está, ¿qué? Cercano. ¿Está cercano el Espíritu Santo? ¿Está tratando contigo? Búscalo, llámale. Arregla tu vida con Dios. Toma decisiones serias en tu vida. Habías tomado decisiones
y ya te volviste a equivocar, vuélvete a encauzar. Deja de hacer lo malo. Dice aquí la Escritura, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Él puede ser encontrado. Tú puedes tener un encuentro con Dios. Tú puedes tener una relación personal con Jesús. Orar, estar con Él. Exponerle tus cargas, tus peticiones, tus necesidades. Pero antes de exponerle todas tus necesidades es reconocer todo lo que tú le has hecho. Todo lo que tú le has ofendido. Todo lo que tú le has estado lastimando. Reconocer tu pecado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Si Él está cerca, llámale. Tienes que tomar decisiones. Tienes que buscar de Dios en tu vida. Dice Hebreos 3, 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, así dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay corazones duros. Hay corazones quizá medios duros. Y hay corazones quizá a punto de endurecerse. Si oyeres hoy su voz, si Él te está llamando, si Él te está recordando, si el Espíritu Santo ahorita te está confrontando, no endurezcas tu corazón, porque Él es el que te está hablando, porque tú sabes lo que has estado haciendo y tú sabes lo que has estado pensando, aunque yo no lo conozca, pero Dios sí lo conoce. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No digas, no, pues Samuel quiere forzarme. No, yo no te quiero forzar. Yo no te quiero forzar. Tú tienes que tomar una decisión. Yo sé que la Biblia dice que debemos de forzarlos, ¿verdad?, a entrar, pero no a imponer, no a una fuerza bruta, sino a ser insistentes, buscar la manera de que tú puedas ser salvo, tú puedas arreglar tu vida con Dios, lo mejor que podamos. Pero tú tienes que tomar una decisión. A final de cuentas, tú tienes que tomar una decisión. Por eso, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. No endurezcáis, dice la Biblia, vuestros corazones. En pocas palabras, debes de atender el llamado de Dios para tu vida. Debes de atender al llamado de Dios. Esto es lo que Dios dice en esta enseñanza. Atiende al llamado de Él. Tú puedes reconciliarte con tu Creador. Tú puedes arreglar tu vida con Dios. Tú puedes ser un hijo, una hija de Dios. Pero tienes que atender al llamado de Dios. Tienes que tomar en cuenta lo que Él te está hablando, sobre todo el día de hoy. Debes de atender al llamado de Dios para tu vida. Y Dios sigue llamando. Y vamos a hablar la próxima semana, aún todavía, del llamado de Dios para tu vida. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, tu palabra, Señor, es luz. Tu palabra, Señor, llega hasta lo más profundo del corazón. Señor Jesús, yo te pido que sigas tratando con cada una de las personas aquí presentes y de los que han de escuchar esta palabra a través de otro medio. Que sigas tratando con ellos, con ellas, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, los esté atrayendo a ti. Que tu Espíritu Santo los esté convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu Santo y atráenos más a ti, Señor, a cada uno de los presentes, según la necesidad que tenga cada uno. Padre, de veras, Señor, tu palabra es clara y nos enseña que debemos de aprender de la historia para que no nos acontezca a nosotros. Debemos de entender, Señor, que tú nos estás visitando y nos estás haciendo un llamado. Padre, ayúdanos a corresponder a este llamado. Ayuda a las personas a que correspondan a este llamado. Eres tú el que estás hablando a sus vidas. No es un servidor, Señor. No es una enseñanza más, no es una palabra más, una predicación más, Señor. Sino eres tú hablando a sus vidas, Padre. Yo veo que eres tú hablando a sus vidas, haciendo un llamado a sus vidas, manifestándote a sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, sigue obrando con cada uno de los presentes. No dejes, por favor, Padre, de tratar con ninguno de los que están buscando de ti, Padre. Y de los que no te están buscando y tú estás tratando, Señor. Tu palabra dice que tú fuiste encontrado por aquellas personas que no te buscaban, pero que empezaron a buscarte, Señor, después. Atendieron a tu voz, atendieron a tu llamado.
y fuises encontrado por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo en tus manos a cada uno de los presentes y de los que han de escuchar esta palabra a través de este medio o por otro medio. Señor, que trates con sus vidas, que vengas a tratar con sus vidas para que ellos puedan escuchar tu voz y no endurezcan sus corazones y puedan arreglar su vida contigo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.